Hola y bienvenidos a este nuevo video. Hoy explicaré cómo desarrollar un boceto sin ponerle dimensiones. Esta vez también usaré una plantilla estándar. Al desarrollar un boceto sin preocuparnos de las dimensiones y tomar en cuenta solo la forma, queda más tiempo para la imaginación. Como las unidades las configuramos en el video anterior, me saltaré esta parte. Este boceto también lo haré en milímetros, así que empezaré haciendo clic en parte. Esperamos un momento. Ahora activaré la función para crear un boceto de 2 dimensiones. Luego selecciono el plano XY y ya tengo la pantalla lista para iniciar mi dibujo o mi boceto. Voy a comenzar el boceto usando un arco de 3 puntos. Esta línea curva se dibuja poniendo el punto inicial y el punto final. Luego se pone el punto central, que es el que define la curva. Es una combinación de línea y parte de una circunferencia. Veamos. Hago clic en la función arco. Ahora ubico el primer punto, luego el segundo punto. Observe que esta parte del proceso de dibujo es similar a dibujar una línea. Esto me indica que luego puedo modificar la longitud de esta línea. Finalmente debo ubicar el tercer punto. Este proceso es similar al que se usa para dibujar una circunferencia. Este proceso me indica que luego puedo modificar el radio de la circunferencia. Haré otro arco y observe cómo el programa me va mostrando líneas punteadas, referencias hacia los puntos del primer arco que ya he desarrollado. Repetiré el proceso. Esta vez iniciaré en uno de los puntos del arco ya creado. Para que haya coincidencia con este punto, este cambia de color. Esa es otra indicación del programa para saber que la intersección es correcta. Ahora voy a dibujar 2 hexágonos dentro de este boceto. La figura del hexágono se encuentra dentro del grupo de figuras del rectángulo. Abro las opciones y selecciono polígono. Me aparece una ventana para indicar de cuántos lados debe ser el polígono. Como ya he usado esta función antes, ya tengo grabado el número 6. Si usted tiene otro número, cámbielo y póngale 6. Esta función me permite dibujar un polígono inscrito o circunscrito. Inscrito es cuando quiero que el radio de la circunferencia se forme con el vértice del polígono. Circunscrito cuando se forma con la arista o el lado del polígono. Voy a elegir uno inscrito. Hago clic en donde ubicaré el centro y luego el tamaño del radio. Dibujaré 2 hexágonos al azar, uno en cada extremo de esta figura. Muy bien, con esto he terminado la primera parte del boceto. La forma que ahora tengo es la que deseo o he imaginado. Así que ahora debo afinar esa forma. Esto se logra dándole dimensiones y estableciendo relaciones entre las líneas y curvas del boceto. Empezaré escalando el dibujo, es decir, dándole la forma final que deseo. Para eso, solo debo cambiar una de sus medidas. Inventor realizará el resto del proceso. En el panel de restricciones tenemos un grupo de funciones que me permiten establecer relaciones y dimensiones al boceto. Usaré la que dice dimensión. Hago clic y observe lo que sucede. En mi puntero no pasa nada, sigue siendo de la misma forma. Pero si me acerco al arco, aparece un pequeño círculo con una flecha marcando su radio. Significa que, si hago clic en ese arco, me saldrá una ventana editable para ingresar el radio de la circunferencia que forma este arco. Ahora, si me acerco a uno de los lados del polígono, me sale un símbolo de una línea con una flecha de su medida. Significa que si hago clic en ese lado, me saldrá una ventana para insertar la longitud de ese lado. Como este es un polígono, esa longitud se aplicará a todos sus lados. Debo elegir qué valor voy a usar para escalar. Es importante elegir una dimensión que luego me sirva para relacionar todo el boceto. Eso depende de cómo usaré el boceto y con qué finalidad. Voy a escalar la dimensión de la longitud del arco. Haré clic y veo que la dimensión que tiene ahora es muy pequeña, pues se trata de milímetros.
Así que le voy a poner 20 milímetros. Puedo presionar la tecla Enter o hacer clic en la flecha verde de esta ventana. Como la medida es más de 20 veces, o sea, 20 veces más grande a la que tenía, el nuevo dibujo se va a salir de la ventana gráfica y puede que no lo vea, que desaparezca. Lo que debo hacer ahora es usar la función del enfoque total de la barra de navegación para que el dibujo se muestre, completo y escalado. Como puede ver, no he perdido la forma, solo que ahora tiene dimensiones más reales. Una de las recomendaciones cada vez que se inicia un boceto es desarrollarlo alrededor del centro del eje de coordenadas. De esa forma, al escalar el dibujo, siempre tendré visible, aunque sea unas líneas. Otra razón es que un boceto debe estar con todas las dimensiones posibles, es decir, restringido de forma completa. De esa forma, puedo mover o modificar alguna de las dimensiones del boceto y su forma original no se perderá. Por eso es recomendable que todo boceto use en cualquiera de sus puntos de diseño el centro del eje de coordenadas, tratando de no borrarlo para no perder esa referencia que al final se usa para que el programa nos indique si el boceto tiene las dimensiones completas. Pues bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.